Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Jorge Castañeda, Héctor Vasconcelos y Claudia Ruiz Massieu vamos a debatir las propuestas sobre política exterior de los tres principales candidatos: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, el próximo domingo será el segundo debate de los candidatos presidenciales. El tema será México en el mundo. Y a propósito de este segundo debate, hemos organizado aquí en Es la Hora de Opinar una mesa de lujo para platicar con la gente que está involucrada en las campañas políticas y que sabe del tema de la política exterior, de las relaciones de México con Estados Unidos, con los otros países. Quisiera comenzar saludando a Claudia Ruiz Massieu. Ella es secretaria general ahorita del Partido Revolucionario Institucional y, como usted sabe, fue en este gobierno durante varios años la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias por venir, gracias por atender el llamado. Se encuentra con nosotros Héctor Vasconcelos. Él fue embajador de México en varios países y, desde luego, un conocedor de la política exterior. De acuerdo al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, de ganar sería el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues Jorge Castañeda no necesita presentación, pero pues de todo sí te voy a presentar, Jorge, ¿no? Ex miembro. Ya me cambiaste de estás, día. Exacto. La verdad, prefiero mil veces aquí con Héctor y con Claudia que con el otro Héctor. No, nos van a dar celo. Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Fox y actualmente coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya. Jorge, muy buenas noches. Leo. Bueno, empecemos con un diagnóstico de cómo ven cada uno de ustedes las relaciones de México con el mundo y comenzando con la relación más importante, no nos hagamos, que es la relación con Estados Unidos. ¿Cómo la ven ustedes, Claudia? Mira, en términos generales yo diría que estamos en un contexto internacional incierto, donde muchos presupuestos con los que se venían entablando relaciones internacionales en las últimas décadas han cambiado en los últimos 2 años. Sí. Y en ese contexto México es visto como un país confiable, un país que ha sido arquitecto y campeón de las instituciones multilaterales, de las causas que generan consenso en el entorno internacional, un socio confiable para la inversión, para el comercio, un país que enfrenta sus retos con mucha valentía y sin duda en los próximos años, donde se seguirá viviendo, yo creo, este contexto incierto, México va a seguir siendo un referente importante por su peso económico, pero también por la calidad y la legitimidad que ha construido en materia de política exterior. ¿Cómo sientes la relación con Estados Unidos? Claro. Bueno, pues con Estados Unidos en un momento sin duda extraordinariamente complejo. Sí. Desde que llegó la nueva administración, pues se ha puesto en la mesa la totalidad de la relación bilateral. Ahora, no hay que perder de vista que esta relación pues es multidimensional, no se agota con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, pues ahí tiene un referente innegable. Estamos en medio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, creo que esa es la coordenada más importante, como lo es la política migratoria que ha instrumentado este gobierno. Toda la relación está en la mesa y creo que eso abre también oportunidades y retos hacia adelante que pues habrá que estar con mucha firmeza enfrentando y con mucha claridad de los objetivos. Toda la relación está en la mesa, Jorge. Bueno, eso dijo el presidente Peña Nieto hace casi ya 1 año y medio, pero no ha sucedido. Es decir, por desgracia, en mi opinión, yo compartí plenamente la opinión del presidente Peña Nieto cuando lo dijo, pero no ha sucedido. Es decir, por un lado van negociando el Tratado de Libre Comercio, bien, mal, rápido, despacio, como tú quieras, y por el otro
business as usual. La política migratoria sigue su camino, seguimos cooperando con ellos en la frontera sur, seguimos cooperando con ellos en esta guerra absurda contra el narcotráfico, seguimos cooperando con ellos en materia de inteligencia y seguridad, es decir, no ha logrado este gobierno juntar en un paquete, como dijo Peña Nieto, y por lo tanto pues nos quedamos en cada tema con las canicas que tenemos en cada tema. Ahora, el gran drama aquí, yo creo, Leo, es que Trump es una calamidad, una calamidad para ya dos secretarios de Estado. Por no llamarlo de otra manera. Es una calamidad, un dolor de muelas, por no llamarlo de otra manera. Hay todo tipo de dolores en la vida. Bueno, en segundo lugar, es una calamidad para cualquiera que gane la elección el 1 de julio. Es decir, a menos de que haya un golpe de suerte y o bien renuncie o bien sea destituido legalmente, Trump va a ser presidente por lo menos los 2 primeros años del siguiente sexenio. Y hay una posibilidad razonable de que sea presidente los 6 años enteros del siguiente sexenio. Y eso no se lo va a quitar de encima ninguno de los candidatos, ninguno de los presidentes. A mí parece que hay un problema serio con él ahora, que ya se ha agotado, debe agotarse ya la paciencia del gobierno de México y de la sociedad mexicana. Hemos sido demasiado condescendientes en este año y medio. Entiendo las dificultades de tomar medidas de represalia, de suspender ciertas formas de cooperación. Todos los que hemos estado ahí sabemos que es difícil, pero también es difícil seguir aguantando los insultos ya casi cotidianos, y el de hoy, ya de que los migrantes son animales, sí me parece que ya es absolutamente inadmisible y que va mucho más allá, fascista, y va mucho más allá de simplemente una queja, que es lo que planteó el secretario Videgaray en la mañana. No me parece suficiente. La relación con Estados Unidos. A ver, les hago 2 breves comentarios. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es la primera vez que me toca compartir una mesa con Jorge. Yo tuve el honor de trabajar con su padre en mi primer paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, bueno, estamos en distintos bandos políticos, pero así es la vida. Y por cierto, no quiero dejar de observar que siento que aquí son 3 contra 1. Me están echando un montón, pero es natural. Pues no hemos empezado, lo vamos a hacer, pero todavía no. Pero oye, ya me metió a mí también. No nos anticipes. Ahora les digo por qué. Espérate. Digo por qué. No, sí te va a tocar, pero todavía no. Oye, pero entonces tengo una intuición. Soy intuitivo, ¿no? En tu caso, Leo, me refiero a que tú declaras abiertamente que eres neoliberal. Yo soy neoliberal. Bueno, sí, no, yo y mi partido. Y creo que se vale, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, creo que es una postura que ha tenido, o que es resultado de una racionalidad que ha existido durante varias décadas. Yo creo que ahora cada día es más cuestionado internacionalmente el modelo neoliberal, pero por supuesto que se vale. Pero en fin, esta cuestión de estar en una mesa con todos contra mí, les debo decir que me pasa todos los días, hasta en las comidas y en las cenas, así que estoy muy acostumbrado. ¿Por qué será, Héctor? Te digo por qué es, porque vamos hasta arriba en las encuestas, porque ustedes en su corazoncito saben que el próximo presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador, entonces es natural que es el candidato a tratar de tumbar. Digo, asumo la realidad que me toca con gusto. Así que... Bueno, pero a ver, vamos al toro, como diríamos los taurinos. Este era el contexto. La relación México-Estados Unidos. Miren, yo he sostenido, nosotros también nuestra postura como partido es que en las últimas décadas ya, y ciertamente en los últimos lustros, la política exterior de México ha estado excesivamente orientada hacia América del Norte. Y no es que nosotros deseemos una mala relación ni con Estados Unidos ni con Canadá, pero sí sostenemos que el mundo va mucho más allá de los Estados Unidos y Canadá, lo cual sería una tesis no propia del neoliberalismo. En fin, nosotros le apostamos a una buena relación con Estados Unidos, queremos apostar a eso, sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a apostar a una mala relación, ni menos a una relación de confrontación. Entonces, yo siento que durante estos últimos gobiernos, ya tanto del PRI como del PAN, pues hubo una concentración excesiva en quedar bien con los Estados Unidos. Comenzando con Jorge Castañeda, por cierto.
¿O no? Yo soy diplomático. Bueno, es que no sé. Yo soy diplomático. Es que tiene muy buena memoria Héctor para cuando trabajaba ahí con mi papá, menos buena cuando trabajaba conmigo, cuando era mi embajador en Dinamarca. Eso no se acuerda tan bien. O bien, no se acuerda tan bien. Cuando tú me haces una pregunta así de directa, tengo algún sentido diplomático para contestarlo. Está ejerciendo Estoy ejerciendo el oficio. Sí, si gana López Obrador va a ser el jefe de los diplomáticos. Una memoria altamente selectiva y muy fina. Exactamente. Bueno, como buen diplomático. Como tiene que ser. Además, acuérdense ustedes que un buen diplomático debe ser sordo, ciego y mudo. Entonces yo estoy faltando a una de las tres cosas, estoy hablando. Debería estar mudo. Y si se ofrece lo haré. Pero, en fin, entonces... Hay que diversificar. Hay que diversificarse. Desde luego hacia la Unión Europea, me refiero ahora a los intercambios, sobre todo comerciales y de inversiones y demás, hacia la Unión Europea, hacia estos dos gigantes del siglo XXI que son China y la India, ¿verdad? Pero incluso a ciertas regiones, ciertos países de África. Y desde luego otro objetivo que tenemos nosotros es retomar nuestra membresía en América Latina. Y digo esto no porque pensemos intervenir en situaciones de los Estados Unidos, de los Estados latinoamericanos. Ustedes saben que la no intervención es uno de los principios fundamentales que sostenemos, pero queremos volver a asumir esa pertenencia a América Latina por razones históricas, culturales, etcétera, pero además porque creemos que también ahí hay que explorar a fondo las posibilidades de intercambios económicos. A ver, me gusta entrarle al tema de la no intervención. Y yo tengo que decir, Claudia, que cuando tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, sí hubo un cambio en el gobierno mexicano, sobre todo en el tema venezolano. Tú sí recibiste a la oposición. Así es. Y muchos te criticaron porque dijeron, hombre, sobre todo desde la izquierda, México debería de no intervenir en esto. ¿Cuál es hoy en día, qué significa la no intervención? Mira, yo creo que los principios, como cualquier principio, que están los principios de política exterior, por cierto, ¿no? Sin duda tienen que irse adaptando a las circunstancias. Sí. Me parece que en el mundo de hoy, un país como el nuestro, con el peso que tiene, con la pertenencia que tiene América Latina, en este caso, con el liderazgo histórico que ha tenido y que sin duda hay que fortalecer, no puede permanecer ni callado ni ajeno a procesos pues que suceden en países de la región y que no son compatibles con el compromiso democrático que tenemos como miembros de la OEA y como un país que cree en las instituciones democráticas. En ese sentido, cuando a mí me tocó la responsabilidad de encabezar la Cancillería, pues estimamos que era importante escuchar a los representantes de la oposición, conocer su punto de vista y pronunciarnos como gobierno mexicano en torno a un proceso pues de deterioro de la vida democrática, de la vida social en Venezuela, y que creo que no está peleado con el principio de no intervención, permanecer callado ante situaciones que agreden principios también fundamentales de nuestra convivencia y de nuestra política exterior también. Jorge, pues contigo lo hemos platicado mucho, pero bueno, ¿qué es la no intervención? Yo no soy especialmente partidario de ese principio, más que en términos muy abstractos. Claudia me invitó a una conferencia en relaciones y tuvimos un muy buen debate. Y debo decir que hubo un cambio muy claro, en mi opinión, Leo, de la política del gobierno de Peña Nieto en relación a Venezuela en particular y América Latina en general a partir de la llegada de Claudia. Durante el tiempo de José Antonio Meade, incluso Vanessa Rubio, su secretaria, se negó a recibir en privado a Leopoldo López. Deja tú a la esposa de Leopoldo López. Se negó. Claudia la recibió y además Claudia a Lilian Tintor, ¿no? Ayudó a que Lilian fuera recibida por el presidente Peña Nieto. Y ya con Luis Videgaray ha seguido el mismo camino que inauguró Claudia, que es el que a mí me parece correcto. Estoy absolutamente de acuerdo, pero me gustaría mucho conocer la opinión de Héctor sobre este siguiente párrafo. Dos párrafos, si puedo leerlos. Venga, sí, así es. Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho
y el respeto a los derechos humanos y ha convocado un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad. Hacen un llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Héctor? Es la declaración del Grupo de Lima, cancilleres de una quincena de países aquí en México el día de antier, muy claro. ¿Estás de acuerdo tú con esta declaración? Déjame poner mi respuesta a tu pregunta en el contexto otra vez de la discusión sobre estos principios, porque para nosotros son sería básicos. Muy bueno si pudiéramos ahora te digo, ir a un sí o no. Claudia, no te pregunto porque pues... Totalmente. No, ahora voy al sí o no, pero no podemos dejar el contexto de por qué creemos tanto en este principio de no intervención como en los otros principios que están en el artículo 89 de la Constitución. Hay razones históricas de fondo para sostener estos principios. Yo sé que, porque he leído tus escritos y demás, te he oído declaraciones que tú no comulgas con esta postura. Muy bien. Nosotros sí, porque no es que arbitrariamente se hayan establecido esos principios. Hay una raíz histórica que se remonta incluso evidentemente al siglo XIX. México fue invadido por Francia, fue invadido por los Estados Unidos, veníamos de 300 años de algo que se puede considerar una ocupación de España en este territorio. Entonces se elaboró esta idea de que para que ningún país extranjero intervenga en México, nosotros no intervenimos en ninguna otra situación. Hay una lógica en esto. Ahora, yo sé que ha habido momentos en el último siglo, estoy pensando en el gobierno del general Cárdenas, en que México se pronunció, por ejemplo, ante la invasión de Etiopía por Italia, cuando... Bueno, la República Española. Bueno, ese es el caso más evidente. Sí. Incluso rompe relaciones México con el bando ganador. Reconoce a la República. Y reconoce... Héctor, ahorita voy... El Grupo de Lima. Un segundito, no. Sí. Bueno, si quieres que de adelante para darte gusto, no estoy de acuerdo. No pero estás de acuerdo. Por todo esto... No estás de acuerdo con razones históricas de lo que implica. Por razones históricas. Pero te digo, hay casos... Déjenme nada más proponerles en qué consistiría la diferencia entre lo que hizo el general Cárdenas en el caso de la invasión de la Unión Soviética a Finlandia. Sí. Hay 3 o 4 instancias. Bueno, la anexión de Austria al Reich alemán. México se pronunció en contra y eso me parece a mí que estuvo todos extraordinariamente... Esos son conflictos entre países. A eso iba yo. Pues este es un tema de Venezuela. Hoy las elecciones que van a ser el domingo en la noche, por cierto. Sí, el día del debate van a ser las elecciones. Va a haber temas. Va a haber tema para los candidatos. Seguramente se va a Por eso es bien interesante saber qué opinas tú y Andrés Manuel López Obrador sobre esto. Bueno, ya dijo que no estás de acuerdo. Que no se hubiese pronunciado. El gobierno de México no hubiera suscrito esta declaración si Andrés Manuel fuera presidente. No lo creo. Okay. Pero justamente por lo que tú acabas de señalar, en los otros casos que yo mencioné de la época del presidente Cárdenas, había una injerencia de un país en otro. Aquí es una situación estrictamente interna de Venezuela, por lo pronto. Entonces nosotros no creemos en incluso emitir opiniones sobre conflictos estrictamente internos, porque no queremos que ningún país extranjero intervenga en nuestros asuntos. Quiero hacer una acotación, perdón, y entiendo, respeto tu punto de vista, pero creo que no vuela en el siglo XXI. Lo que yo quería puntualizar es que la situación en Venezuela, como cualquier otro tipo de conflicto, sea entre países o sea interno que se puede dar en un país, va evolucionando y tiene que ir evolucionando la posición de México frente a esas circunstancias. Cuando José Antonio Meade fue canciller, la situación en Venezuela no es la que es ahora. Y fuimos evolucionando en nuestra posición como gobierno mexicano frente a esa circunstancia. De hecho, Pepe Meade como canciller, una de sus prioridades fue volver a acercarnos a América Latina, reconstruir una relación que se había fracturado con algunos países de la región, como Argentina, como Cuba, y es en ese contexto que hay que entender la posición de la Cancillería mexicana frente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Los temas evolucionan y tiene que evolucionar el papel y la posición del gobierno mexicano en este caso frente a ellos. La prueba más clara es que aun cuando yo fui canciller, concitar el apoyo de la región para hacer pronunciamientos en el tema de Venezuela era prácticamente imposible.
casi al final de mi responsabilidad, había empezado a virar la opinión de los países de América Latina en torno a Venezuela. Y hoy tenemos, bueno, pues el Grupo de Lima haciendo una declaración muy fuerte respecto a lo que está sucediendo, sí, en un tema interno de Venezuela, pero que por sus implicaciones para principios que también nos hermanan, como es el principio democrático, me parece que amerita que hubiese ese consenso en torno a un pronunciamiento más fuerte. Es un buen tema, ¿no? De la no intervención ya en el siglo XXI, un mundo más globalizado, ¿no? Muy rápido, sí. Leo. Entonces, tampoco hubieras estado de acuerdo, ni Andrés Manuel, con la ruptura de relaciones con Chile en 1973, es un asunto interno, ni con Somoza en 1979, ni con la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador en 1981, ni con las gestiones del Grupo Contadora, o sea, tampoco estarías de acuerdo con esas, ¿o sí? A ver, Chile, ¿sí o no? Hay diferencias ahí segúnes. En el caso de Chile, uno puede argumentar evidentemente, como se ha hecho, que había una intervención norteamericana, concretamente por de la eso política... rompimos relaciones. Esa no me la sabía. Espérame, no fue ahora estoy aprendiendo historia de ti, te lo agradezco. Esa no me la sabía. Te estoy dando una interpretación mía, no te digo que haya sido la postura del gobierno del presidente Echeverría. No creo que lo haya sido. No creo. Yo no Más bien estoy seguro que no. Y en la de Nicaragua estoy absolutamente seguro que no. A ver, Héctor, porque si no van a decir que ahora sí ya están echando. Es que estás. Lo bueno es que hiciste el disclaimer, hiciste el disclaimer. Estás en un acercamiento brutal porque son posiciones decimonónicas, Héctor. Decimonónicas. Conste que lo del siglo XIX. Al rato voy a pedir, no sé, un café cargado. Ahorita te lo preparo. Nunca hay café aquí. Nunca. Pero venga. Ni agua, por lo menos. No, nada. Entonces, estábamos en que el caso de Chile es la cuestión de de Centroamérica. Yo creo que fue muy positiva ahí la política mexicana, porque era un conflicto otra vez regional. No. Nicaragua, cuando rompemos relaciones en 79, no había ningún conflicto regional. Chile no había ningún conflicto regional ni de ningún tipo. El tema de Chile. Ahora, sí es un tema en general en que hay un hilo muy fino que divide, yo creo, lo que se justifica y lo que no se justifica. Ahora, Jorge acaba de mencionar una cosa muy importante, que estos principios, lo acabas de decir, si te interpreté bien, son un tanto decimonónicos. Sí. Bueno, ahí hay una diferencia fundamental con nosotros, porque nosotros pensamos que siguen siendo vigentes hoy, y no solo el de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, bueno, la solución pacífica de los conflictos, una serie de principios que son, a mi modo de ver las cosas, lo que explica los momentos más exitosos, los momentos estelares de la diplomacia mexicana. A ver, ¿fue bajo esos principios o no que se conducía la política exterior de México cuando se logra el Tratado de Tlatelolco? ¿No? Que bueno, creo que es uno de los grandes logros que ha tenido México en el campo internacional. Nobel de la Paz Y yo creo que el embajador García Robles era un ejemplo muy acabado de la representación. ¿Te acuerdas lo que hizo García Robles cuando fue secretario a propósito del equipo mexicano de tenis en la Copa Davis en Sudáfrica en 1976? ¿No te acuerdas? No lo recuerdo. Le prohibió al equipo de México de ir a jugar a Sudáfrica. Y íbamos a ganar por el apartheid. Asunto interno de Sudáfrica, el apartheid, ¿o no? Aunque es un asunto de derechos ese ya humanos, es muy feo, ese ya no te gustó. Pero a ver, ese no te gusta. Déjenme hacer una pausa. Ese ya no te gustó. Está bueno este debate. Nos podemos seguir, Leo. Pero a ver, corremos el riesgo de que se vuelva una discusión de las que acostumbramos mucho académica, y a irnos a lo teórico y a esto no es académico. Esto se firmó antier, aquí en México, pero sobre a metros de aquí. Pero yo sí quiero salir en defensa aquí de Héctor en un sentido, que estos principios... No, te voy a decir, estos principios, nos gusten o no nos guste, están en la Constitución. Exactamente. Entonces, si ya no aplican, habría que cambiar la Constitución. Exactamente. A ver, se los dejo ahí. Pero es muy fácil. Y ahorita regresamos en un momento más con eso. ¿Les parece? Regresamos en un momento. Era lo que yo quería comentar. Venga. ¿No les gustan? Propongan un cambio a la Constitución fundamental. A ver, regresamos en un momento más.